Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Padre bueno, en cuya presencia entramos mediante la obra de Jesús, gloria, honra, poder y alabanza a ti, oh Dios, eternamente y para siempre. En esta oportunidad, Señor, tu pueblo se reúne para tributarte honor y gloria, porque eres digno. Cada día y cada mañana tus misericordias son buenas y nuevas para cada uno de nosotros. Señor, has recibido con gratitud, Señor, la ofrenda que hemos venido a presentarte. No solamente la alabanza, la adoración, nuestras vidas, Señor, en sacrificio vivo. Hemos de caminar conforme tu sendero, el cauce que tú nos señalas, Señor, por el cual debemos de fluir. Padre, el desafío es muy grande en esta generación de ser esa iglesia gloriosa que está escrita en tu palabra, y en esta noche tú nos vas a señalar, Señor, el rumbo por el cual debemos de ir. Háblame y háblanos, Señor, desde la profundidad de tu corazón, y aún para aquellos que puedan vernos a través de este canal en el YouTube, este medio masivo de comunicación. Oh Padre, tu Espíritu Santo pueda saciar el hambre y la sed de aquellas ovejas que a la distancia van a poder vernos, Señor. Que tu Espíritu les dé convicción, que tu Espíritu Santo imparta vida, Señor. La luz tuya les pueda alumbrar, Señor, en medio de las tinieblas, y puedan recibir vida, la vida del Cordero. Padre bueno, todo ello lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los que están en pie. Este medio pasaje que parece cortado es porque quiero enfatizar lo que dice una iglesia gloriosa. El contexto de este pasaje, el apóstol Pablo está hablando primero acerca de la llenura del Espíritu Santo, en Efesios 5:18 en adelante, y dentro de ese contexto de la llenura del Espíritu Santo habla del rol y el papel y la actitud que deben de desempeñar un esposo y una esposa dentro del marco bíblico. Es ahí donde Pablo pone el ejemplo de decir que un esposo debe de amar a la esposa de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Y es en ese contexto donde dice en el versículo 27 que Cristo se entregó por la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. El modelo para la iglesia de Cristo no es la teoría de iglesia crecimiento que está muy de moda desde hace 3, 4 o 5 décadas atrás. Y cada cierto tiempo surgen nuevas teorías de iglesia crecimiento. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo debe de crecer una iglesia? No. El modelo de lo que es la iglesia está en la palabra de Dios, del cual Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y eso no es una teoría, y eso no es un modelo que pasa, es eterno. Amén. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? ¿Será las que cierta denominación u otra denominación puedan señalar?
vamos a ver cuáles son las características de la iglesia de Cristo. Número 1, la iglesia de Cristo nace en la cruz de Jesús. No voy a entrar en detalles y menos en un debate acerca de cuándo nació la iglesia, pues me remito a la palabra de donde dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa con la sangre preciosa de Cristo? Es la muerte. ¿Dónde se derramó la sangre de Jesús si no es en la cruz? Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo se inició la iglesia? ¿Con qué se inició? Con tu sangre nos has redimido para Dios en la cruz de Jesús. Para ir adelantando algo más, y alguno dirá: pastor, ¿y no es que en Pentecostés la iglesia nació? No, en Pentecostés la iglesia se empoderó, se llenó del poder de Dios para cumplir la misión. Soy diferente. El pasaje que hemos leído, vamos a verlo en su contexto. Efesios 5 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa que Cristo amó a la iglesia? Ojo, que la iglesia aquí no se refiere a los judíos, sino se refiere a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, que lo ha aceptado a Él, su señorío, y que vive en santidad. ¿Correcto? Entonces dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde nació la iglesia? En la cruz. ¿Correcto? Por eso, todo aquello que se pueda llamar en esta generación o a través de la historia y se quiere llamar la iglesia de Cristo y que no haya nacido en la cruz, es una falsa iglesia. No se puede hablar de una iglesia de Cristo habiendo nacido en un predicador, en un reverendo, en un hombre o una mujer que dice que ha recibido alguna revelación sobrenatural de un ángel o un arcángel, o un sueño o una profecía. La cruz de Cristo es el nacimiento de la iglesia. Amén. La segunda característica de la iglesia de Cristo es que tiene puerta abierta al Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Está hablando el apóstol en plural, es decir, así que, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? La iglesia de Cristo. Por eso dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es eso? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la segunda característica de una iglesia de Cristo? Que tiene, ¿qué cosa? Entrada al Padre. ¿Correcto? La iglesia de Cristo conoce al Padre y es conocida por el Padre. Hay un conocimiento recíproco, una interacción mutua.
La iglesia ministra al Padre en espíritu y en verdad. La iglesia oye al Padre, es sensible a su voz. De igual manera, el Padre oye la voz de la iglesia. La iglesia recibe del Padre gracia y misericordia cada día. La tercera característica de la iglesia de Cristo es que conoce su posición en Dios y en Cristo. Es decir, Dios y Jesucristo a la iglesia verdadera le han dado una posición. ¿Qué es eso? Número 1, los miembros del cuerpo de Cristo han sido justificados por la muerte del Cordero. Romanos capítulo 4, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué está diciendo allí? Que nosotros que realmente formamos parte de la iglesia de Jesucristo, hemos sido justificados, razón por la cual el diablo no puede acusarnos de una vida pasada, sea por más licenciosa, por más horrible, por más fea, por más inenarrable que pueda ser el pasado que usted haya traído, pero desde el momento en el cual usted entregó su vida a Cristo y la sangre del Cordero lo ha limpiado y la obra de la cruz lo ha justificado a usted, ya ese pasado para Dios no existe. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una de las armas que el diablo utiliza contra la iglesia, contra los creyentes y los ministros en esta generación, es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa viene a partir de una culpa. Pero a veces cuando esa culpa ya ha sido quitada, el diablo sigue trabajando con el sentimiento de culpa. Por eso la iglesia verdadera del Señor sabe que ha sido justificada, sabe que ya no tiene un pasado, sabe el lugar que Cristo lo ha dado cuando lo ha justificado delante del Padre. Por eso ya no puede ser acusada la iglesia, porque todo lo que el Padre ve es los méritos que Cristo ha hecho en la cruz. A su nombre, apláudele al Señor. ¿De qué manera la iglesia conoce su posición en Dios y en Cristo? Dice la Biblia que está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Sí, Cristo puso a la iglesia en los lugares celestiales donde Él también está. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo resucitó a Cristo y lo sentó, dice, a la diestra del Padre, que en lugares celestiales. Está hablando de Cristo. Mas ahora miren Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él, Pablo está hablando a la iglesia, y juntamente con Él, ¿quién Él? Con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay que entender que estar sentado en lugares celestiales de Cristo, ¿qué hace Cristo en esos lugares celestiales? Número 1, ha vencido a sus enemigos. Colosenses 2:15, ¿qué dice? Que la cruz Jesús, ¿qué hizo?
¿Destronó a quién? El que tenía el poder sobre la muerte, al diablo, a los demonios, a los principados. Desde los lugares celestiales, Jesús gobierna a su iglesia y a sus ministros. Jesús reina, sí. ¿En qué manera reina? En los corazones, en la iglesia, en sus ministros. Desde los lugares celestiales, Jesús sostiene el universo y las cosas creadas. Es verdad que un día, dice la Biblia, habrán cielos nuevos y tierra nueva, pero también está escrito que Jesús sostiene el universo y las cosas creadas con la palabra de su poder. ¿Desde dónde lo hace Jesús? Si ya no está entre nosotros, desde los lugares celestiales. Jesús desde los lugares celestiales gobierna sobre ángeles, arcángeles y sobre seres celestiales. De igual manera, Jesús desde los lugares celestiales está preparando herencia, vestido, mansiones, coronas y recompensas para sus santos. A su nombre. Jesús no está a la diestra del Padre rascándose el estómago, el vientre. Jesús no está a la diestra del Padre echándose una siesta, no. Él está trabajando. Y parte también de ese trabajar desde lugares celestiales es la gran labor que hace el Maestro de interceder por su novia, por la iglesia. Amén. ¿Qué más vemos? Que es que la iglesia conoce su posición en Dios y en Cristo. Efesios 1, 22 y 23 nos va a decir así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tengo muchos problemas con los comentaristas bíblicos. Tengo muchos problemas con los estudiosos de las Escrituras, porque en partes donde debe interpretarse literalmente, ellos lo interpretan metafóricamente. Es decir, dicen, no es literal, es simbólico, y le dan una interpretación que no corresponde. Y en partes donde debe sacarse verdades bíblicas, dicen, no se interpreta de esa manera. Tiene que ser en una forma literal, textual. No hay más enseñanza ni lecciones. Ese es el problema que tenemos en este tiempo. Por eso aquí, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, muchos comentaristas dicen es una metáfora. Así como dice la Biblia en otra parte, ¿qué cosa? Que la iglesia es la casa de Dios. Ese es el problema cuando queremos racionalizar las verdades espirituales. Interpretamos la Biblia con una mente no por el Espíritu Santo, sino con una mente lógica, científica y académica y racionalista. Y con esa mentalidad jamás vamos a comprender las cosas profundas de otra realidad. Porque las leyes de los cielos, las realidades de los cielos, es absurdo poder interpretarlo lógicamente y científicamente. La Biblia dice las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo tiene que dar testimonio a usted de esas realidades que la lógica y la ciencia no las puede comprender. ¿Por qué? Porque van más allá de las leyes naturales. Son realidades y leyes espirituales. No quiero utilizar la palabra sobrenatural, pero son celestiales y son espirituales. Otras realidades y otras leyes. Y aquí dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa entonces? Que si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, que lo que mande la cabeza, ¿qué tiene que hacer? O la cabeza que usted tiene está por un lado y el cuerpo está por otro lado. Es absurdo, ¿verdad? Claro. Entonces, si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo,
¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo en relación a la cabeza? Se sujeta, se somete, obedece. ¿Correcto? Claro, entonces nos ha dado posición como característica de la iglesia. ¿Cuál es? Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y si Cristo ha vencido al diablo, a los demonios, a los principados, ¿el cuerpo que es la iglesia va a ser algo menos? No. Por eso que Jesús dijo en una oportunidad: edificaré mi iglesia, estableceré mi iglesia, levantaré mi iglesia, y las puertas del infierno, el diablo, los demonios, los principados no podrán soportar el avance de ¿quién? De mi iglesia. Porque no lo fue cuando Cristo vivió, no lo fue cuando Cristo murió, y jamás lo fue Cristo resucitado. Jamás ha perdido una batalla. Y esa es la actitud que debe tener la iglesia frente a los principados y frente a los demonios y frente a toda fuerza del espíritu inmundo. La iglesia tiene que tomar victoria porque Cristo ya lo hizo. Apláudele al Señor, aleluya. Una cuarta característica de la iglesia es que es cristocéntrica. A ver, ¿cómo que una iglesia es cristocéntrica? En primer lugar, es cristocéntrica porque conoce e interactúa con el Cristo de la cruz. Para la iglesia verdadera, Cristo no es un extraño entre ellos. No es como en un momento dado de la iglesia, en el Apocalipsis, donde va a decir Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús tenía que decir eso? Porque en medio de esa iglesia no estaba Él, Él estaba afuera, pero adentro que hacían fiesta en su nombre, y Jesús estaba tocando. Señores, yo soy el dueño de la fiesta, pero ellos estaban adentro. Gritos de júbilo, remolineos, y globos, y serpentina, y luces de colores, y todo su show religioso. Jesús no estaba allí. Jesús estaba tocando, porque Él es un caballero, de un puntapié no va a tirar la puerta abajo. Y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy tocando, déjenme entrar. ¿Por qué? Porque no estoy allí. La iglesia de Cristo no es extraña a Jesús. Cristo está en cada culto donde se invoca su nombre. ¿Por qué la iglesia es cristocéntrica? En segundo lugar, porque oye su voz y conoce sus mandamientos. Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz. No es posible que la iglesia pueda oír la voz del mundo. No es posible que la iglesia pueda oír la voz del diablo. Y usted dirá: ¿cuándo la iglesia oye la voz del mundo? ¿Cuándo la iglesia oye la voz del diablo? Cuando usted mira telenovelas en la televisión, usted no me va a decir que está hablando Dios, el Padre, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Cuando usted está en su estudio, en el trabajo, en la universidad, o en la plaza, o en un micro, y usted se encuentra con 2 o 3 conocidos y comienzan a hacer un chiste erótico, un chiste de sexo, usted no me va a estar diciendo que está hablando el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Me entiende? Es que para que el diablo hable, no tiene que presentarse como una cabra con cuernos y con patas. No, usa seres humanos y usa las redes sociales y los medios de comunicación. Tengo niñas en la escuela de primaria y a veces, cuando como padre he querido apoyar en alguna de sus labores, que le dejan en el internet páginas educativas, literalmente se ven páginas pornográficas. ¿Sí? Mujeres desnudas. Comentaba a unos jóvenes hace unos días
Estaba buscando un libro cristiano en el internet, libro cristiano. Y estos enfermos mentales, porque no puedo llamarle de otra manera, o endemoniados, justo cuando abro la página para descargar un libro cristiano, literalmente aparece una mujer desnuda masturbándose. Como no se podía cambiar, tenía que apagar la computadora para dejar de ver esa basura. No lo vi ni siquiera 20 segundos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Me tomó una hora orar para que esa basura salga de mi mente y de mi corazón. Ahora usted dirá, ay pastor, tanto se demora para botar esa basura, no puede cambiar de pensamiento. Una vez le puse un ejemplo para que usted entienda. En la medida de que su vestido está limpio delante de Dios, en esa medida el pecado va a afectar su vida. Años atrás recuerdo que con el pastor Carlos estábamos haciendo un negocio acá por la carretera central en Lima, y justo a mí me tocó averiguar el asunto de ver la licencia para internet. Y cuando voy a ese centro autorizado donde daban las licencias y todo eso, ver el presupuesto, mientras yo hacía cola, habían por lo menos casi 10 a 15 personas, no los conté. Eran más o menos las 3 de la tarde. Y bueno, ahí se veían varias pantallas planas y programas de televisión y de cable. En eso que estoy mirando una de esas, veo a una actriz, porque era una actriz, era una novela, donde solamente tenía la parte de su ropa interior, y estaba en una cama, y estaba haciendo una escena dentro de una novela. Yo la miré, y seguidamente entró un varón que también estaba con su short, y comenzó a abrazarla, y no vi más. Creo que no pasó ni un minuto. Yo no quise ver más. Sin embargo, las personas que estaban ahí, hasta los niñitos miraban que se le caía la baba. No sé, sentirán placer, les parecerá normal, no lo sé, pero yo ya no pude seguir mirando eso. Terminé de hacer la cola, me atendieron. Luego de eso, en mi corazón tuve una carga muy fuerte. Subí a un bus porque tenía que ir al centro de Lima, y en eso recuerdo muy bien que tuve un dolor tan profundo en mi corazón como que yo hubiese agarrado a un bebé de 1 añito o menos de 1 añito, de 6 meses, y como que yo lo hubiese estrangulado con mis manos. Me sentí tan miserable, tan desgraciado. La presencia de Dios y el Espíritu de Dios estaba fuera de mí. Recuerdo que comencé a orar y a llorar primero por dentro y llorar después por fuera en silencio. El bus iba a demorar casi 45 minutos hasta el destino donde me estaba llevando, al centro de Lima. Y cuando comencé a llorar y a llorar y a orar y decirle, Dios, perdóname por haber visto esa indecencia, perdóname por haber visto esa inmoralidad. Y casi como a los 30 minutos, 10, 15 minutos antes de bajar del bus, esa carga que yo tenía de haberme sentido como un criminal, de haber podido asesinar con mis manos a un bebé de 6 meses, pudo salir de mi corazón. Y pude escuchar claramente la voz del Maestro que me pudo enseñar algo que sirve y debe servir a la iglesia en esta generación. Le dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí tan criminal, tan mal, Señor? Y el Señor me habló claro.
Y me dijo, por la basura, la inmundicia que tú has visto en esa pantalla de televisión. No había pasado ni un minuto. Y el Señor me dijo, si en ese momento que estabas viendo esa inmundicia, sonaba la trompeta, tú te quedabas. Entienda, hermano, esto no es un chiste, no estoy exagerando, le estoy diciendo cómo fue. Sé que no es agradable lo que tengo que decirle, pero es necesario que usted lo escuche y lo aprenda para que jamás lo vuelva a hacer. Dije, Señor, pero tan grave es, tan mal me sentí como que hubiese asesinado a un bebé con mis manos. Me dijo, siervo, ¿sabes por qué tu corazón pudo sentir esa carga de pecado? Porque así como un fluorescente, un foco de luz, cuanto más blanco es la luz, el punto más pequeño, ¿se nota o no se nota? Claro que se nota. Así está tu vestidura delante de mis ojos, listo para que suene la trompeta. Es por eso que el mínimo pecado se nota delante de mí. Y no quedó ahí la enseñanza, hermano, porque esto va para la iglesia en todo lugar y en todo tiempo. Dijo, si por 45 segundos que has estado mirando esa inmundicia en la televisión, tus vestiduras se mancharon, ¿cómo está mi iglesia?, dijo el Señor. ¿Cómo está mi iglesia? Que no miran 45 segundos, horas, minutos, pasan mirando inmundicia en la televisión. Por eso mi corazón llora, porque así con sus vestiduras sucias y arrugadas no van a subir conmigo cuando suene la trompeta. ¿Me entiende ahora, hermano? ¿Me entiende ahora, hermano? ¿Cómo usted está caminando delante del Señor? Somos una iglesia cristocéntrica. Un tiempo estuvo muy de moda la iglesia pentecostal, el título Pentecostés y pentecostal, porque el énfasis se hacía sobre el obrar y el mover del Espíritu Santo. Pero hoy la iglesia no de moda, sino la iglesia que el Señor busca, es la iglesia que está centrada en Cristo. No en una denominación, sino en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Apláudele al Señor. ¿De qué manera la iglesia es cristocéntrica? Cristo lo es todo para la iglesia. Su propósito, su razón de existir, su sueño, su vida, su esperanza. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. La quinta característica de la iglesia de Cristo es que es una iglesia cruzcéntrica. A ver, nunca escuché eso, o muy poco. Cristocéntrica sí, pero cruzcéntrica. ¿Usted, pastor, inventa muchas palabras nuevas? No, porque ya le dije que en el Nuevo Testamento Pablo, palabras que no había, él las acoplaba y las decía, si es que no estoy descubriendo la pólvora. La iglesia, dijimos, como cuarta característica es cristocéntrica, y como quinta característica es cruzcéntrica. Es decir, la iglesia del Señor está fundada en Cristo, sí, ya la vimos. Nace en Cristo, sí, en la cruz. Pero también es una iglesia que está centrada en la cruz de Jesús. En un crucifijo, no.
en lo que Cristo hizo en la cruz y esa realidad lo aplica a su vida, como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué más? Con Cristo estoy juntamente, no dice fui, estoy en un tiempo presente continuo. La iglesia es crucéntrica, es decir, ha crucificado su yo. Por eso puede sujetarse, puede someterse, obedecer y ser fiel a su Señor en todo, por todo y para todo, siempre. El yo, voy a tener que hacerlo, hasta ahora no lo hice, esa prédica, el gran poder destructivo del yo, que cierto tiempo atrás ya lo recibí del Señor. Enséñale a esta generación, enséñale a esta iglesia el gran poder destructivo del yo. Los psicólogos y psiquiatras se llenan la boca hablando del yo, de la autoestima. Pero Dios dice lo contrario. El yo es un gran poder destructivo. La iglesia no puede ser una iglesia de la autoestima. La iglesia debe ser la iglesia de la cruz. ¿Cómo creen ustedes que la iglesia pudo avanzar a lo largo de los tiempos? ¿Cómo creen ustedes que han habido a lo largo de la historia hombres y mujeres que murieron por causa de Cristo? ¿Acaso ellos pensaron en su comodidad? ¿Ellos pensaron en su salud? ¿Pensaron en su familia? ¿O pensaron en sus tesoros terrenales? ¿No dice la Biblia que ustedes sufrieron el despojo de buena gana, sufrieron azotes, sufrieron persecuciones, pobreza, miseria, todos sufrieron? ¿Por qué? Porque tenía la esperanza puesta en los cielos, bendito sea su nombre. Esa es la iglesia de la cruz. Es una iglesia peregrina, es una iglesia que hace tesoro en los cielos, no en la tierra. Es una iglesia que paga el precio de vivir como Cristo manda en su palabra en medio de esta generación corrupta y perversa. Es una iglesia que no busca los aplausos de un mundo podrido. Es una iglesia que no busca posiciones políticas ni favores políticos. Es una iglesia que se guarda sin mancha ni arruga como una novia para el Cordero de Dios. Aplaudan al Señor, aleluya. La sexta característica de la iglesia es la iglesia que conoce el corazón de Dios. La iglesia de Cristo conoce las prioridades de Dios, conoce el propósito eterno de Dios, conoce el dolor del corazón de Dios, conoce lo que le agrada y lo que le desagrada al Señor. La iglesia ora, llora e intercede porque la voluntad de Dios se haga. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, Jesús dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la iglesia de Cristo, que busca hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. No se mueve por agendas humanas, no se mueve por proyectos humanos, se mueve por ¿quién? Porque Dios dicta la agenda, Él da las prioridades, Él dice esto, aquello se hace, y se hace el modelo, el método, el poder y la fuerza de Dios. No es en la carne, no es pensamiento humano, no es sigla de crecimiento, no son modelos teológicos, es lo que sale del corazón de Dios. Siempre ha sido así. Lo que pasa es cada vez que Dios se mueve en los llamados avivamientos a través de la historia, el ser humano como ser ha tratado de cuadrar esos principios o esa forma en la cual Dios actuó, y piensen que a través de la historia Dios va a repetir ese mismo patrón. No. Dios no siempre repite el mismo patrón. Dios es un Dios creativo. Dios hace como Él quiere hacerlo.
Hoy puede usar a un anciano iletrado, mañana puede usar a un niño, pasado puede usar a un joven profesional. Dios no se mueve conforme los hombres, Dios se mueve conforme Él mismo. A su nombre. Apláudele al Señor, aleluya. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermano, de cómo es que la iglesia conoce el corazón de Dios y puede entregar su vida por agradar a su Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23. Si usted lee la Biblia o viene a la escuela dominical, estará familiarizado con esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15, dice así. Y David dijo con vehemencia, que es vehemente, con ganas, con fuerza. Segunda de Samuel 23:15. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos esté de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quisieron beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿De qué trata la historia? El rey David tenía un deseo. ¿Cuál era? En la parte donde estaba el ejército filisteo, estaba ¿quién? Un pozo. Imagínense. Estaba en donde, en el campamento enemigo, el ejército enemigo estaba allí. ¿Y qué hizo David? Expresó el deseo de su corazón. ¿Y qué hicieron 3 de sus valientes? ¿Qué hicieron 3 de sus comandos? Ah, mi rey, mi señor, porque esa era la lealtad, el respeto que tenían a su señor, de complacerlo en todo, aún a costa de su propia vida. ¿Y qué dijeron? Mi señor quiere beber el agua de donde está ahí, en medio del ejército adversario, no hay problema, nos metemos ahí y lo vamos a traer. Y lo hicieron. Claro está de más decir de que Dios les pudo ayudar esos 3 comandos para que fueran vivos y regresaran vivos. Porque no es normal que en medio de un ejército vengan 3, en medio de un ejército puedan venir 3, ¿qué cosa es Superman? ¿Qué cosa? No, es absurdo, ¿verdad? Pero cuando Dios te da la estrategia, cuando Dios te ayuda, allí sí, ¿o no? Con la ayuda de Dios pudieron ellos, ¿qué cosa? Entrar a ese pozo, tomar agua ahí, regresar y decírselo, mi señor y mi rey, beba el agua que usted antojó, que usted deseaba en su corazón. Ese es un ejemplo de que así como esos comandos conocieron el deseo y la intención del corazón de su rey y de su señor, la iglesia de Cristo conoce el deseo, el corazón en anhelo de su Padre, y aunque le cueste la vida, lo hace. ¿Entienden? No calcula, dice, voy a ver, ¿se puede o no se puede? ¿Sé o no sé? No, lo hace aunque le cueste la vida. Séptima característica de la iglesia es que se sustenta en la obra de Cristo en la cruz. Efesios 5:29. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Más despacio para que entienda el significado. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿qué cosa?
Cristo sustenta y cuida ¿a quién? A la iglesia. Séptima característica de la iglesia es que Cristo la sustenta. ¿Y de qué manera Cristo sustenta a su iglesia? Cristo sustenta y alimenta a su iglesia de 6 formas. Número 1, impartiéndole vida espiritual. No solamente le da la vida espiritual, le da alimento espiritual. ¿Qué más le da Cristo a la iglesia? La limpia y la santifica. En cuarto lugar, Cristo enseña, educa a la iglesia. En quinto lugar, Cristo sustenta a la iglesia guiándola, dándole dirección. Y en séptimo lugar, Cristo provee a la iglesia disciplinándola. La octava característica de la iglesia del Señor es que se prepara día a día para ir al encuentro de su Salvador. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es. La iglesia que espera a su Señor, cada día se purifica. No es una vez a la semana, no es 3 o 4 veces a la semana cuando hay culto o reunión o enseñanza de la Biblia. Cada día la iglesia se purifica a sí mismo, porque espera a su Rey y Señor. La novena característica de la iglesia es que predica el mensaje de la cruz a un mundo que no quiere saber nada de pecado, sino solo de plata y de dinero, de cosas materiales, de vanidades, trivialidades y terrenalidades. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La novena característica de la iglesia de Cristo es que predica al Cristo de la cruz a un mundo que no quiere saber de pecado, ni tampoco de un camino de santidad. A una generación que cada vez se pudre, se corrompe, no quiere saber de Cristo. Pero aún en medio de ellos habrá alguien que oiga la voz del Señor, alguien que pueda ser sensible al mover del Espíritu Santo, y de entre de las muchedumbres habrán quienes respondan al llamado del Salvador. Tenemos que reflexionar sobre esto ahora nosotros y preguntarnos, ¿estamos siendo la iglesia que Cristo logró en la cruz? Así como un hijo de Dios no puede compararse con otro hijo de Dios, así como un ministro de la palabra y del evangelio no debe de compararse con otro ministro del evangelio, una iglesia no debe de compararse con otra, sino con el modelo bíblico que acabamos de ver. Entonces, iglesia en este lugar, iglesia donde nos pueda ver en esta nación, en las provincias, entiende. Reunimos las características que hemos visto de ser una iglesia verdadera y de Cristo.
¿Cuántas características de las ya mencionadas tenemos como iglesia? Hemos mencionado 9 características. ¿Cuántas características tenemos en la experiencia y en la vida? 1, 2, 3, 4 o ninguna. ¿Cuánto vale para usted ser parte de la iglesia del Señor? La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro empresarial. La iglesia no es un lugar agradable para hacer amistad. No, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es casa de oración para todas las generaciones. Y si esa es la iglesia, tenemos que evaluarla a la luz de su palabra santa, las características que deben marcar la iglesia hoy y siempre. Cuán lejos o cerca estamos de ser la iglesia de Cristo conforme a las Escrituras. Tenemos que revisar nuestro patrón de comportamiento y tenemos que decir: Dios, de las nuevas características, todavía estamos en 4 o en 5, nos falta algunas todavía. Tal vez esta denominación o esta organización, aunque no me gusta llamarla así, pero en alguna manera pertenecemos a una organización eclesiástica por efectos administrativos o efectos legales en cada país. Pero al margen de ello, lo que debe caracterizarnos no es el nombre, no es un logo, no es un reverendo o un predicador, sino las características que hemos mencionado. Una iglesia de la cruz, una iglesia cristocéntrica, una iglesia ecocéntrica, una iglesia que conoce a su Creador y que hace la voluntad del Padre. Apláudele, Señor, y póngase de pie. Padre bueno, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, por tu palabra. Precisa, maciza, concisa, necesaria. Oh Dios, gracias por hablarme y por hablarnos. No solamente a los miembros, a las ovejas, también al cuerpo pastoral, en todos los lugares donde puedan vernos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a evaluarlo a la luz de tu palabra, puesto que es tu palabra la que algún día nos ha de juzgar a todos, Señor. Padre, ayúdanos a corregir nuestro camino, a enderezar nuestras veredas, a arrepentirnos y a humillarnos, a reconocer que sin ti somos nada y nadie, Señor, y que tú lo eres todo. Padre, gracias por esta iglesia. Jesucristo es nuestro Rey. Gracias por el cuerpo pastoral. Gracias por cada uno de los miembros. Los bendecimos. Tú lo llamaste: no juzgues, no critiques y no maldigas a mi iglesia, porque mi iglesia es una generación bendecida. Padre, tú eres la que bendices a tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude al Señor, puede tomar asiento.